Muy bien. La semana pasada iniciamos lo que es la unidad número 4, que es sobre electromagnetismo. Anteriormente decíamos que, o terminábamos, mejor dicho, la unidad 3, que se trataba de electricidad, y veíamos la relación, o hablábamos sobre la relación de electricidad y electromagnetismo, o el magnetismo. Uniendo los dos términos hace lo que es electromagnetismo. Ahora bien, vamos a ver lo que es la ley de Gauss para el magnetismo. Veamos, este sería el primer subtema de este tema, porque este tema es bastante amplio, pero lo vamos a ir desarrollando. Yo les voy a explicar de qué manera, lo más rápido que se pueda, porque sí es bastante largo esta unidad. Entonces, antes de todo, una reflexión. Las personas más importantes no se buscan, la vida te las presenta. Veamos, número de lista del segundo A, el número 20. Número 20 del segundo A. Sí, licenciada. Vaya corazón. Elías, Sí. necesito que usted me diga cuáles son las personas más importantes en su vida. Supongo que mi familia. Su familia. ¿Me puede decir literalmente quiénes son su familia? Mamá, papá, hermano y mis abuelos. Excelente. Gracias, José. Perdón, gracias, Elías. Bueno, Número de lista 15 del segundo B. Sí, licenciada. Gamaliel, ¿cuáles Sí. son las personas más importantes en su vida? Creo que como todos, primero mi familia y después ya serían los amigos, compañeros. Muy bien, gracias, Gamaliel. Una consulta para los dos que me participaron. ¿Será que usted anduvo buscando a esas personas debajo de las piedras, a otra colonia? ¿Usted las anduvo buscando? No, no, ellas vinieron a nosotros. Muy bien. ¿Y Elías? ya estaban con nosotros. Muy bien. Quiere decir que la vida se encarga de presentarle a las personas en determinado momento. Por lo menos la primera persona que lo vio a usted fue su mamá, la persona que le dio la vida. Ya después sus papás, sus hermanos, y en ese momento los tenía, ¿verdad? Cuando usted nació, de sus abuelos, son las personas, nuestras familias son las personas más cercanas a nuestra vida, las más queridas, y si en dado caso usted no tiene a esas personas porque están en otros países, usted prácticamente se relaciona, usted busca una forma de comunicación, porque para usted esa persona es importante. Y quiérase o no, la vida se la presenta de una forma así, sin necesidad de andarla buscando. Y créanme, y eso es muy certero decirlo, que Dios pone alrededor de su vida ángeles que lo cuidan, y esos ángeles se representan de una u otra manera. Entonces yo lo invito a que cuide a su familia, si tiene cerca a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus abuelitos, cuídenlos, ayúdenles, gocen en cualquier momento, en cada instante, los días que están al lado suyo, ¿verdad? Se los dejo ahí como reflexión y como una lección de vida, porque nosotros tenemos que aprender a valorar, a cuidar y a querer a nuestra familia, que son las personas más importantes que llegan a nuestra vida. El objetivo: analizar y explicar adecuadamente la ley de Gauss para el magnetismo, para valorar su aplicación. Veamos entonces qué nos dice la ley de Gauss. Pero antes vamos a retroalimentar, y aquí vamos a iniciar nuestro pequeño chateo, ¿verdad? Con redirección de lo que es su respuesta a mi usuario, por favor, y yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Vamos
a retroalimentar. Vaya, fíjese bien. La semana pasada hablábamos sobre el magnetismo. Necesito que usted me diga, gracias a lo que es el lugar donde se descubrió el magnetismo y el conjunto de estas propiedades, ¿cómo se le llama a ese mineral o a esa característica de lo que son los imán? Y prácticamente aquí se le atribuye el nombre al lugar donde se descubrió, que es magnesia, lo que esa es la característica de los imanes. Veamos, y necesito que usted me ponga ahí el chat. ¿Cuántos consideran ahí? Ah, muy bien, Paola Hueso. Camaliel, muy bien. Camila Ruiz, muy bien. Jennifer Chávez, muy bien. Muy bien, ¿y los demás? Vamos, vamos. Muy bien, Marlon. Yo no escuché muy bien la pregunta, ¿la puedes repetir? Vale. Me dicen de que me escucho bien lejos. Déjenme verificar si mi computadora tiene poquito volumen. Así me escuchan mejor. Creo que es porque tiene un poco lejitas del micrófono. Fíjate que no, corazón, aquí lo tengo cerquita. Oh. Aquí está cerquita. Veamos, Enrique García, no. Giselle Mendoza, sí. Ah, muy bien. Le voy a decir, por lo menos hasta los que participaron en este momento, se conoce como magnetita, ¿sí? La magnetita prácticamente es una de las propiedades que se descubrió allá en magnesia, y en magnesia prácticamente a su nombre se le atribuyó el hecho de la magnetita. Muy bien. Ahora, fíjese bien, gracias al imán, que prácticamente por llamarse magnetita, ahí se le dio el nombre de imán. Muy bien. Nosotros hablábamos de los dominios. El imán prácticamente ayuda a que nosotros podamos implementarlos en muchas situaciones que tenemos aquí en nuestra vida diaria, ¿verdad? Pero gracias a lo que se conoce como dominio. El dominio prácticamente están los electrones de una forma agrupada, o sea, en cada dominio hay millones de electrones que están de manera agrupada, y eso hace que la fuerza de atracción se comience a establecer en el imán. Pero decíamos algo muy importante, que se tienen que redireccionar, ¿sí? Ahora bien, si nosotros tenemos al imán que tiene ciertos minerales, prácticamente, miren, ellos se van a redireccionar hacia un solo sentido. Si no se redireccionan, entonces no puede atraer a otros cuerpos, sobre todo los metales. Gracias a eso, prácticamente, nosotros podríamos decir de que aparece el campo magnético. Y ahora viene la segunda pregunta. Atentos ahí. Fíjese bien. Ojo, la pregunta es, ¿cómo es el campo magnético si está el imán y los clavos de cerca? ¿Y es una fuerza grande o una fuerza débil? Rapidito, escríbalo por favor. Jennifer Grande, muy bien. Genesis, muy bien, muy bien. Muy bien. Todos están acertados. Dice Jacqueline, entre más cerca esté, más fuerza tiene. Y eso es correcto. Y dice Rafael, entre menor distancia, mayor fuerza, ¿no, Rafael? Ah, sí. Perdón. Tiene razón, Rafael. Entre menor distancia, mayor fuerza. Excelente. ¿Estamos bien? Muy bien. Quiere decir que si este
campo magnético porque gracias a lo que son los dominios se forma un campo magnético. Entonces, si ese campo magnético es pequeño, o sea, la distancia es pequeña, la fuerza, así como nos dice Rafael, prácticamente va a ser una fuerza grande, ¿verdad? En donde va a ser capaz de atraer ciertos cuerpos como los metales. Muy bien. Y obviamente, si tenemos un campo magnético, también tenemos líneas de campo magnético. Estas líneas nosotros las recordemos un poquito. A ver si ustedes se recuerdan quién hizo este experimento. Vamos, ¿quién hizo este experimento de las limaduras de hierro con un imán? Veamos. Muy bien, Reinaldo, Camila, muy bien. Jennifer, no, no es esa persona. Paola tampoco. Ángel Daniel, muy bien. Génesis, muy bien. Muy bien. Fue el señor Michael Faraday. La tarea. Recuerden, ahí la tarea. Se me confundieron con los otros personajes. Prácticamente el señor Faraday, a él se le ocurrió poner una hojita, recuerden, espolvorear limaduras de hierro encima de la hoja y en la parte de abajo tenía un imán y él se dio cuenta de que al mover el imán también se iban moviendo lo que era la limadura de hierro, iban formando de esa manera lo que es las líneas de campo magnético. Entonces, no solamente un imán, o por lo menos a este tipo de imán que tenemos aquí, se puede dar un campo magnético. Decíamos que también un campo magnético está dado por nuestro planeta Tierra. Y nuestro planeta Tierra prácticamente se comporta como un imán. Recuerde que internamente tiene una cantidad de metales líquidos por las grandes temperaturas que tiene internamente la Tierra, y esto prácticamente hace una relación entre el polo norte y el polo sur. Y recordando, en el planeta Tierra, los polos geográficos están invertidos a los polos magnéticos. En otras palabras, el polo norte, ahí se encuentra el polo sur magnético. Y en el polo sur se encuentra el polo norte magnético. Ahora bien, recordar también que del polo norte salen las líneas de fuerza al polo sur. Y gracias a esta cantidad de magnetismo se crea una especie de capa protectora a nuestro planeta Tierra. ¿Quién se recuerda cómo se llama esa capa protectora? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién se acuerda? Sí, Paola, muy bien. Paola Ayala. Ah, muy bien. Génesis, Moisés, Paola Hueso. No, Andrés. Giselle Mendoza, muy bien. No, Saúl. Ángel Daniel, muy bien. Muy bien, Brian Córdoba. Karen Ávalo, muy bien. Se le conoce como magnetosfera. Excelente. La magnetosfera es la que nos ayuda a nuestro planeta Tierra para poder evitar que los vientos solares, obviamente que vienen del Sol, caigan directamente a nuestro planeta Tierra o los atraviesen. Pero hay decíamos que había una pequeña cantidad de partículas que entran, de radiación que entran a nuestro planeta, y esto nosotros lo podemos ver en algunos de los polos, en el polo norte, como las auroras boreales, ¿verdad? Ese ha sido un pequeño repaso de lo que vimos la semana anterior. Muy bien. Ahora vamos con el desarrollo de nuestro tema. Excelente, compañeros, para los que participaron, los felicito. Ya vamos a tomar captura de estos para ir haciendo mis anotaciones. Muy bien. Ahora fíjese bien. Usted ya investigó un poquito sobre Gauss. Va a ser un poquito más fácil que usted lo pueda comprender.
La ley de Gauss para el magnetismo explica que todos los imanes tienen un polo norte y un polo sur y que no es posible separarlos para obtener un imán de un solo polo. Entonces, si nosotros queremos cortar un imán, miren lo que va a ocurrir. ¿Será que voy a tener en una mano el polo norte, en una mano el polo sur? No, no se puede hacer eso. Prácticamente lo que voy a hacer es tener imanes más pequeños, imancitos, ¿sí? En donde yo voy a tener siempre un polo norte y un polo sur. Y si quiero quebrar ese imán que ya había quebrado anteriormente, vuelve a tener lo que es el polo norte y el polo sur. Ahora bien, el nombre de esta ley que vamos a hablar ahora ha sido puesta ese nombre por la persona que lo descubrió, que es el señor físico, astrónomo, matemático, Carl Friedrich Gauss. Él necesitaba conocer, ¿verdad? Si en un campo magnético tenemos una gran cantidad de líneas magnéticas, entonces se están considerando que hay una gran cantidad de líneas en ese campo magnético que atraviesan un área determinada. Entonces, Gauss introdujo la noción de flujo magnético. Entonces, el flujo magnético, aquí nosotros lo podemos ver con esta flechita, prácticamente es el área lo que está tomando en cuenta esta flecha que se está moviendo y prácticamente las líneas que ustedes ven acá son las líneas de campo magnético. Recuerden, si lleva dirección y sentido, estamos hablando de un vector. Ahora bien, vemos en la definición de flujo magnético. Este va a ser el conjunto de líneas de fuerza que atraviesan la superficie de un cuerpo sometido a la acción de un campo magnético. ¿Qué significa eso? Bueno, que en determinado tiempo va a atravesar una cantidad de líneas de fuerza sobre una superficie que tiene una acción de un campo magnético. Entonces, nosotros podríamos considerar que ese flujo magnético va a ser el producto, o sea, la multiplicación de la intensidad del campo magnético por el área. El campo magnético nosotros lo vamos a establecer con una B mayúscula y su unidad sería el Tesla. Y la S en algunos libros se puede encontrar con la letra A, porque la S va a ser la superficie o el área que va a estar influenciado esa cantidad de campo magnético. Su unidad sería en el sistema internacional el metro cuadrado. Quiere decir que el flujo magnético se va a expresar Tesla por metro cuadrado. A esta unidad se le va a denominar Webb. Y prácticamente su variable se representa por la letra griega phi. Esta fórmula que acabamos de mencionar se utiliza cuando el campo magnético es uniforme y la superficie es perpendicular al mismo. ¿Qué significa uniforme? Bueno, que la cantidad de líneas van en una misma dirección y que es perpendicular porque lo va a atravesar. Ahora bien, si la superficie no es perpendicular, o sea, lo contrario de lo que habíamos mencionado al campo, se debe utilizar la proyección perpendicular, con lo cual el flujo resulta ser igual al producto escalar del vector campo por el vector representativo del área. ¿Y esto qué significa? Bueno, que vamos a obtener esto, miren. Phi va a ser igual siempre al campo magnético por la superficie, pero además, como no es perpendicular, sino que lleva una pequeña inclinación, vamos a multiplicar el coseno de teta o el ángulo que está representándose con respecto a las líneas de fuerza. Y aquí lo tenemos mejor representado. Miren la forma. Quiere decir que en este caso, teta, aquí lo vemos, es el ángulo que forma el vector campo magnético y la recta normal a la superficie en cada punto. Miren, las líneas de fuerza van de una forma
directa, de manera horizontal, pero hay una pequeña inclinación con respecto a la superficie. Entonces, con respecto a eso, es que se calcula lo que es ese ángulo. Y aquí lo vemos mejor, representando las dos situaciones que se nos podrían dar, en donde nosotros tenemos de forma perpendicular que lo atraviesa y el otro que tenemos, por lo menos nuestra área está un poco inclinada y aquí es donde nosotros sacamos lo que es nuestro ángulo. Ahora, el flujo del campo magnético es una cantidad proporcional al número de líneas de campo que atraviesa una superficie. Quiere decir que va a ser proporcional dependiendo del área, así va a ser proporcional la cantidad de líneas de campo que éste tenga. Un ejemplo, veamos, fíjese bien, el flujo va a ser nulo cuando el ángulo mida 90 grados. ¿Qué significa eso? Observe esta línea, la cual se está refiriendo. Estas son las líneas de fuerza. Observen la imagen, son las líneas de fuerza. Aquí me está dando 90 grados. Entonces, como no hay ninguna proyección o no se está atravesando ninguna cantidad de líneas de fuerza en nuestra área, entonces prácticamente ese flujo es nulo. Si hay una inclinación, entonces hay una parte de esas líneas de fuerza que lo están atravesando. Y aquí, ojo, muy importante, cuando tiene 0 grados, prácticamente, aquí está la línea y el ejemplo que les estoy mencionando, cuando tiene 0 grados, prácticamente las líneas de campo que atraviesan esta superficie de forma perpendicular va a ser el flujo máximo que tenga ese campo magnético. Ahora bien, el enunciado de la ley de Gauss, usted creo que ya la conoce porque lo investigó, dice, las líneas del campo magnético son cerradas, no nacen ni mueren en alguna parte. Quiere decir que el enunciado de Gauss va a establecer que esas líneas de campo magnético van a ser continuas, no se van a romper, no tienen ni inicio ni fin dentro de un imán o dentro de un campo magnético. Y dentro de él va a ser siempre igual al número de líneas que salen. Por lo tanto, el número de líneas de campo que entran en cualquier región del espacio alrededor de polos magnéticos son siempre cerrados. Y aquí lo vemos en este imán. Miren, salen del polo norte, entran en el polo sur y así se mantienen entrando y saliendo y son cerradas. No inician y no mueren por ningún lado. Ahora, si usted se recuerda, aquí tenemos el imán que acabamos de hablar y tenemos esta otra imagen. En esta otra imagen, prácticamente, ustedes ya lo conocían, haciendo la comparación del campo magnético y el campo eléctrico. En el campo magnético, prácticamente nosotros tenemos el polo norte y el polo sur, pero en el campo eléctrico tenemos una carga positiva y una carga negativa. Veamos lo que es este cuadro de diferencia. Las líneas del campo magnético decíamos que son cerradas, no nacen ni mueren en ninguna parte. Pero las líneas del campo magnético, perdón, aquí, no sé qué son, aquí es campo eléctrico. Este es campo eléctrico, corazón. Si yo tengo dos cargas, aquí es campo eléctrico, también van a ser cerradas si están a dos puntas. No nacen ni mueren en alguna parte. Ojo con este campo eléctrico, por favor, aquí lo toman en cuenta, por favor. Ahí. Vale, otra diferencia, no se puede aislar un polo de otro polo, siempre van a ser dipolos magnéticos, quiere decir que yo no puedo separar. Pero en un campo eléctrico yo puedo tener una carga positiva aparte y una carga negativa aparte. Si usted se recuerda los esquemas que veíamos allá en la unidad número 3, teníamos que en la carga positiva salía lo que eran las líneas del campo eléctrico.
y en la carga negativa entraban. Entonces, en el campo eléctrico sí yo puedo obtener lo que son esas cargas aisladas. También en un campo magnético es imposible aislar un polo, por lo que hemos dicho anteriormente, o sea, no es posible lograr que sus líneas de campo sean abiertas. En cambio, con el campo eléctrico, el campo de una carga eléctrica que sea positiva puede estar aislada y su punto de origen, pero no puede tener fin, pero sin fin, o sea, puede quedarse al infinito. Mientras que las líneas del campo de una carga negativa van a entrar sin tener ningún origen, ya que estas entran todo lo que nosotros tenemos en el campo eléctrico, recordando, salen del positivo y llegan al negativo. Ahora bien, eso es con respecto a este contenido de la ley de Gauss, que nos establece que las líneas del campo magnético no pueden separarse y estableciendo de igual manera lo que era la forma correcta de cómo poder calcularlo. No vamos a hacer ejercicios con respecto a esto, sino que posteriormente. Les quiero explicar, tengo 4 minutos, esta actividad grupal. Ojo con esto. Esta actividad se va a llevar a cabo con los integrantes de las colmenas que ya están formadas. Vamos a realizar un video de manera individual del tema que yo les proporciono sobre la unidad de electromagnetismo. Posteriormente yo les voy a asignar bueno, ustedes van a asignar a una persona, no voy a ser yo, sino que ustedes se van a poner de acuerdo, una persona de la colmena, para que pueda unir las exposiciones de cada integrante y vamos a obtener un video de todos los integrantes o de toda la colmena, en donde se va a ver que se está desarrollando los contenidos proporcionados. Los lineamientos de una forma detallada yo se los voy a dar con contenido, con su rúbrica en la plataforma de Classroom y su fecha de entrega sería martes 14 de julio por medio de Classroom, en donde yo le puedo explicar cómo me va a depositar este video. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Licenciada, tenemos que salir con uniforme. Ah, muy buen punto. Eso yo se los he puesto en los lineamientos de una forma bien generalizada, ¿verdad? Ahorita se lo estoy dando de forma generalizada, pero ya de forma específica ahí en la plataforma de clases. Entonces, sí, vamos a aparecer con uniforme, ¿verdad? Porque es una exposición sumamente, o sea, algo formal. Y usted como estudiante de la escuela se tiene que poner su uniforme, ¿verdad?